sí estamos, ahora sí estamos con el politólogo Aurelio Argañarás, con su columna de los sábados en Y Vos Qué Pensás en 92.9 Radio Tortuga. Buen día, Aurelio, y comenzamos. El título es Algunos apuntes sobre la revuelta policial. Sí. Que como se sabe, digamos, ha tenido conmocionado a todo el país durante varios días. Yo lo que pretendo, porque me parece imposible dar una interpretación acabada de toda la problemática, aunque más no sea señalar algunos aspectos que me parecen muy relevantes de toda esta cuestión que hemos vivido. Sí. El primero sería señalar que creo que todo el conflicto ha concluido con un éxito rotundo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. El mensaje del gobernador Kicillof es realmente una pieza brillante. Sí. Creo que ataca el problema en su raíz, dando una respuesta integral a las demandas de la policía, que son demandas legítimas. Yo parto de la base de que, aunque se hayan movido, sí, tratando de manipular políticamente esa situación, distintos personajes de la oposición, del grupo de Todos por la Muerte, todo eso ha ocurrido sobre la base de demandas que deben ser consideradas absolutamente legítimas. Eso no significa desconocer la intervención que han tenido personajes, por ejemplo, como la abogada Florencia Arieto, ex asesora de Patricia Bullrich. La noche anterior al conflicto ya estaba anunciando en un programa televisivo que se estaban viendo en la policía la posibilidad de movilizarse por el reclamo, y cosa que no es un dato menor, hacía también referencia a lo que ella llamó un discurso antipolicía, sí, como uno de los factores que estaba generando conflicto. Esto es importante porque mezcla cómo interactúan dos planos, que son, por un lado, un plano absolutamente legítimo como política de gobierno, que es reclamar una conducta respetuosa, en primer lugar legal, sí, una conducta legal, una conducta que se atenga a las leyes, que sea legal y que sea legítima, una conducta que no atropelle derechos ciudadanos, mucho menos, por supuesto, que maltrate o mate gente, como parece ser el caso del chico Astudillo, ¿no? Astudillo Castro. Pero junto con esto están también las demandas legítimas que, en realidad, si uno reflexiona con un mínimo de objetividad, se da cuenta de la incongruencia que significa pretender tener una policía que cumpla con los estándares que se exigen, digamos, a las fuerzas represivas universalmente, con sueldos miserables, con móviles, digamos, que no funcionan bien, con adicionales u horas extras, como los queramos llamar, pagados a razón de 40 pesos por hora. Realmente cosas que son insólitas si se quiere realmente tener una policía que seleccione sus cuadros entre gente que no esté
colocada en una situación o de desesperación social que no tenga otra que conchavarse en la policía, o de gente propensa, digamos, a usar el poder que le da la policía para conjugar un ingreso en base al sueldo o a la retribución en general, y al mismo tiempo a redondear una cifra que satisfaga sus necesidades con ingresos ilegítimos. O sea, así como para exigir o aspirar a una buena medicina, no podemos tener médicos que, como ha aparecido con toda claridad en los tiempos de la pandemia, tengan 5 trabajos. Como no podemos aspirar también a una educación con maestros muertos de hambre, del mismo modo no se puede aspirar a tener una policía honesta y democrática si no se le paga, si no se le recompensa adecuadamente, si se la somete a situaciones totalmente desdorosas, en las cuales en la tentación de usar el poder que da, digamos, la función policial, y es muy grande en condiciones de necesidad o de precariedad. Yo pensaba, por ejemplo, en lo que son las policías modelos del mundo, policía inglesa. Yo conozco un poco el caso de la policía española. Son policías bien pagas, son policías que sienten que están en un rol social que, digamos, que les otorga un reconocimiento. Bueno, eso no pasa, en general no pasa con nuestras policías, salvo en alguna medida con la federal, que creo que es tomada por todas las policías del país como el modelo al cual aspiran, como lo ha mostrado el discurso de Kicillof al prometer, digamos, llevar adelante un proceso por el cual se equipare a la bonaerense de la Policía Federal. Y bueno, y esas son, me parece a mí, las condiciones para recrear los tejidos de una policía que evidentemente ha sufrido durante décadas un proceso de descomposición interna, de degradación de muchos de sus cuadros, y de coexistencia o connivencia con el delito bajo distintas formas. Yo veía, por ejemplo, recordaba en estos días con este tema una lectura que hice sobre el complejo que rodea todo el negocio de la salada. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando, Aurelio. Bueno, el negocio de la salada, donde la informalidad laboral es la ley, es un negocio en el cual trabajan 150.000 personas. Uh-huh. Casi todas, digamos, mal pagadas, con una altísima proporción de inmigrantes latinoamericanos, bolivianos, peruanos, que aceptan trabajar en condiciones muy inferiores a las que tradicionalmente aceptaba un trabajador argentino, con talleres que están en su mayoría en la ilegalidad, y que en consecuencia, como están fuera de la ley, digamos, están en negro, tienen que someterse a un sistema de otorgamiento de prebendas o de coimas, digamos, ¿no? A todo el sistema tributario y de los inspectores del sistema tributario de la provincia de Buenos Aires y también de la policía. El autor del trabajo muestra cómo además
esa inmensa construcción de talleres clandestinos, en algunos casos se combina con la producción de drogas. Bueno, es un cuadro terrorífico de una especie de submundo donde creo que a uno le costaría pensar en verse atrapado como en esas como digamos con esas cuadros donde en las películas donde proliferan las mafias de los suburbios. Bueno, en ese mundo que fue un mundo además, el de la Salada, creada por las sucesivas políticas de libre importación que destruyeron la industria textil argentina. En ese marco funciona todo este entramado que da lugar a la acción de una proporción que no estamos en condiciones de establecer, de policías corruptos. Entonces, creo que el tema lo tenemos que ver, por un lado, sin ingenuidad, en el sentido de advertir con toda claridad cómo han tratado de montarse sobre esta cuestión el PRO y la derecha oligárquica. No es casual que haya estado expert en las movilizaciones, no es casual que algunos voceros como Alderete tengan antecedentes claramente macristas, pero tampoco puede ser soslayado el hecho de que después del discurso de Kicillof hubo aplausos en el Puente 12 y Alderete fue bajado del palco por la mayoría de los policías en el momento en que pretendió, obviamente por razones ya políticas, una vez satisfecho la demanda gremial, pretendió seguir dándole alas a la resistencia contra el gobierno. Lo bajaron del palco y eso no es casual de cómo en realidad, si bien ha habido maniobras políticas, pero las maniobras políticas han estado montadas sobre un entramado de defensas de demandas completamente legítimas y que era imprescindible atender. Claro, sí. Hay un hecho que además hay dos hechos que conviene tener en cuenta, ¿no? Sí. Uno es esta cuestión señalada por Florencia Arieto, la abogada amiga y asesora de la Bullrich, del discurso antipolicía. Creo que el discurso ilegal, que se podría llamar por contraposición, pro policía, en realidad es pro prepotencia policial, no pro policía, de Bullrich y compañía, es un discurso que puede haber jugado algún papel en que la policía no se sublevara, a pesar de que en realidad el atraso salarial del 30% proviene de la época macrista. Fue un atraso salarial que se verificó entre el 2016 en adelante. Entonces, la pregunta que algunos se hacen con suspicacia es por qué no le hicieron esta revuelta a la Vidal. Bueno, allí puede haber intervenido en algún grado el tema de que lo satisfaciera el discurso, digamos, de no reprimir actos de prepotencia y de ilegalidad. E inclusive hasta se podría suponer, porque es una cosa que ha ocurrido sistemáticamente, que para contar con la complicidad de la policía y al mismo tiempo tener una policía barata, en el gobierno de Vidal se haya hecho la vista gorda con relación a todos los manejos delictivos de los sectores de la policía que conviven con los evasores de impuestos, que conviven con los narcotraficantes y demás.
Pero al mismo tiempo, también ha intervenido en que la cuestión estallar en este momento las condiciones creadas por la pandemia, porque todo el sistema que les permite a los policías obtener una especie de ingreso paralelo, pero ahora estoy hablando de un ingreso legal, quedó roto por la pandemia. Quedó roto al suspenderse todos los espectáculos de fútbol, los espectáculos de todo tipo que demandan la participación de policías en condición de adicionales. Como yo he tenido contacto con ese tema, siendo funcionario del Banco de Córdoba, sé, por lo menos recuerdo, porque hace 10 años que me jubilé, sí. Que el sistema de adicionales prácticamente representa para los policías de Córdoba, por ejemplo, un segundo sueldo. Claro. Entonces es muy explicable que al desaparecer el sistema de adicionales por la suspensión de todo tipo de espectáculos deportivos, artísticos y demás en el cuadro de la pandemia, haya colocado realmente a una cantidad muy grande de policías absolutamente contra las cuerdas en materia salarial. Creo que eso también ha jugado un papel y no debe desconocerse con una visión puramente conspirativa del problema, como si todo esto fuese simplemente obra de la derecha. Es decir, la derecha ha actuado, ha especulado, creo que le ha salido muy mal la jugada, porque, sí, repito, me parece que en realidad esto ha terminado con un triunfo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que incluso le puede permitir, si sostiene de una manera consecuente lo que ha planteado, sí, le puede permitir conquistarse, conquistar prestigio, alcanzar prestigio en el seno de la policía de Buenos Aires y tener las armas con las cuales sanearla y recomponerla. Yo no me olvido, con esto termino, sí, yo no me olvido de que la degradación del sistema de seguridad del país y de las policías es una cosa que tenemos que integrarla en el cuadro general de la decadencia nacional. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era chico, que la policía era una institución prestigiosa. Un sargento de policía, mucho más un sargento del ejército, formaba parte de nuestras clases medias, tenía un ingreso digno, podía aspirar digamos, en un tiempo prudencial a tener una casa propia, que es una de las cosas, de las demandas que integraron los 14 puntos planteados por la policía. Entonces, creo que hay que mirar esta cuestión con esa perspectiva. Bueno, Aurelio, no sé si querías agregar algo más o cerramos acá. Sí, lo único que hay que dejar al mismo tiempo en claro, sí, es la voluntad, por lo menos para mí eso es una exigencia moral, en la medida en que, como siempre digo, no hablo desde una hipotética neutralidad, de que todas estas consideraciones tengan un eje en el respaldo político, institucional a los gobiernos elegidos por el pueblo argentino. Por supuesto que debe ser así, porque más allá, ¿no es cierto?, como vos lo mencionás,
de que, bueno, el reclamo es absolutamente válido, bueno, también en el contexto en que vivimos también resulta peligroso, ¿no? Entonces, por supuesto, y además claro, hay puntos como, por ejemplo, el manifestarse en la presidencia de Olivo o en la casa del gobernador, que realmente son intolerables. Intolerables, así es.